de abril, 9 de abril. Para todos quienes conocemos de la historia, sabemos qué importante es este día para los bolivianos. Así en una línea transversal de todo lo que se ha vivido en ciertos tiempos del siglo pasado. Sí, del siglo pasado decimos, pero son partidos políticos que verdaderamente tenían una estructura real. Partidos políticos con bases, partidos políticos con dirigencia, con una alta cúpula donde se resolvían los temas. Y no podemos desconocer las grandes conquistas que hizo el MNR. Yo, usted señora, y muchos campesinos, todos los campesinos, podemos votar gracias a que el año 52 el MNR nos dio la opción a que las mujeres votáramos. Antes, los patriarcas, los feudales, votaban por sí, por su mujer, por sus hijos y por todos sus pongos. Imagínese, si el señor tenía una mujer, 10 hijos y 50 pongos, eso costaba su voto. Nosotras no podíamos votar, mucho menos el pueblo. Esos fueron los primeros avances que se dio en este país tan abigarrado, como dicen, para que podamos tener conquistas de la democracia. Y claro, no ha habido año desde que yo tengo memoria en el que no existiese una misa, hoy 9 de abril, en la catedral, y no se reúnan así para cantar gente que de verdad tenía mística por su partido. Gente que decía, yo pertenezco a este color rosado y ahí voy a estar hasta el último día de mi vida. Ahí usted no veía transfugio, ahí usted no veía taxipartidos. Mi abuelo, don Rodolfo Palenque, fue pues parlamentario por el MNR. La época en la que Franz Tamayo era el presidente de la Cámara de Diputados. Mi abuelo era uno de los miembros, ahí estaban las fotos, yo veía cuando era parlamentaria, por Condepa yo. Pero qué historia, ¿no? Cuánto para contar. Hoy día, en este borderline que tenemos los bolivianos, un día estamos de este lado, al límite, y al otro día estamos al otro lado, al límite. Bueno, hace días atrás sacaron con ignominia el busto de don Evo Morales. Pues hoy día repusieron un busto, ¿y sabe de quién fue? Acá le tengo la nota. Esta es memoria histórica de nuestro país. Estamos hablando del líder de la Revolución Nacional, 4 veces presidente, líder que luchó y realizó la Revolución Nacional con líderes como Juan Lechín Oquendo, Hernán Siles Suazo, que cambió las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro país, que devolvió la dignidad y la esperanza a millones de bolivianos. Este legado no puede ser olvidado, la historia no se borra. Y en estos 20 años nos han dicho que se tiene que recordar a cualquiera, esté vivo o muerto. Hoy día un joven diputado como el diputado Taboada recuerda la historia de Bolivia. 9 de abril, hace 72 años han venido las transformaciones a Bolivia que se pararon en el 2005. Desde el 2006 ya está en un almacén porque para el señor Evo Morales y el séquito del MAS solo existíamos después del 2006. Han borrado nuestra historia, han borrado nuestro legado. Que hoy nuestra fecha aniversario, aquí se esté dando este justo homenaje al compañero Víctor Paz Estenssoro y al MNR. Yo quiero darles de verdad un gloria al doctor Víctor Paz Estenssoro y un viva al movimiento nacionalista revolucionario que nunca había muerto, que está aquí y que va a estar en todo momento y que va a seguir guiando la historia de este país, porque es ese estadista que ha formado y que ha transformado la historia de nuestro país. Bueno, y como ninguna historia es perfecta, recordemos también que el MNR hizo muy fuertes transformaciones. Recuerde usted que el año 85 puso el 21060, que generó una pobreza que nunca habíamos visto después de estas dictaduras que existieron, que conformó esos bolsones de pobreza, de gente que al quedarse fuera de su trabajo en esa relocalización, que nunca fue así con ese nombre, simplemente fue una despedida masiva de toda la gente, una masacre blanca, los tuvimos pues a nuestros compadres vendiendo en la ciudad del Alto, buscándose cualquier tipo de trabajo para salir adelante. Esa fue una etapa muy dura del MNR, que puso una medida drástica, pero así de shock, para tratar de recuperar la economía. Y tenemos un otro MNR más adelante, recordará usted, el año 92, ¿sí? El 2002, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada a tropezones entra haciéndose
asesorar por norteamericanos que no entendían nada nuestra realidad nacional, nuestra idiosincrasia como país, e ingresó para ser parte del gobierno, ser presidente. No duró nada su gobierno. A la primera medida se levantó la gente. ¿Recuerda usted el impuestazo? Cientos de personas en la Ciudad del Alto muertas. Un país entero levantándose para decirle: no puedes matar así a nuestros compatriotas. El MNR sí, tuvo grandes conquistas, luces, pero también tuvo dramáticas y terribles sombras. ¿Por qué lo traigo el día de hoy? Porque es bueno recordar lo que son los partidos políticos sólidos, porque es bueno mostrarle a la gente que sí existían esos movimientos realmente bien estructurados, con un líder que venía de las bases mismas de su pueblo. Y no como los taxipartidos que hoy día vemos, que dan más vergüenza que otra cosa. Y bueno, hablando de eso, quiero saludar muy cordialmente a gente que afortunadamente está fuera ya de ese taxipartido, porque Jaime ha tenido una época. Quiero saludar cordialmente a Jaime Dung, a quien lo tenemos después de mucho tiempo en el programa, pero sigue muy activo y hoy día vamos a hablar de temas interesantes. Mi primera pregunta: ¿ya no estás con NPG? NGP, ¿no? NGP. No, nunca fue tampoco militante. Fue un periodo, obviamente, para el tema de la campaña nada más, y con la inhabilitación, evidentemente, quedamos ya totalmente desvinculados. Sí, y hoy sí. en día estamos más bien embarcados en el proyecto de Alianza por la Libertad, es decir, Que un es tu partido propio movimiento político. Y siempre digo, para aclarar, no es que es mío, es de todos los que amamos la libertad en Bolivia. Qué bonito, es verdad. Y así se tiene que estructurar un partido, no a control remoto desde fuera del país, quererlo manejar como una, no sé, como una empresa, cuando en realidad esto está lleno de emociones y sentimientos, ¿no? Qué interesante saber eso. Jaime, bienvenido al programa. Le doy también la más cordial bienvenida a Paul Coca. Gracias por estar con nosotros y qué bueno que hayamos armado esto que me parece interesante para hoy. Hola, Berito, muchísimas gracias por la invitación, saludarte a tu persona, saludar a toda la audiencia, por supuesto, claro que sí, aquí Jaime Dung, realmente seguimos y sigamos luchando porque las ideas de la libertad son de todos. Saludar, por favor, también, además de la gente que nos ve, a nuestro equipo, al equipo también, que siempre nos exige ya saludos. Entonces, un fuerte abrazo y estamos en la coyuntura. Felicitar a todos los movimentistas, a todos los rosados. Hoy es aniversario de la revolución del 50. Es una revolución que cambió el país, hay que decirlo de esta manera. Tiene una situación de un aspecto tan único, comparable con una revolución mexicana del 17, pero esta revolución que sentó las bases de un Estado nacional. Sí, la verdad es que sí, ¿no? No podemos desconocer las conquistas del MNR. ¿Qué te dicen ahora estos momentos que estamos viviendo de partidos quebrados, de que se retiran, vuelven? ¿Qué te dice ahorita nuestra democracia, Jaime? Bueno, hoy en día lo que tenemos realmente no son partidos. Eso tiene que quedar claro. Tenemos cascarones vacíos que se prestan además, ¿no?, al prebendalismo, se han vuelto agentes que mercantilizan la política porque tienen precio, se alquilan, igual que muchos candidatos. Exactamente. Y imagínate lo serio que es esto, porque si un presidente, ¿no es cierto?, algún rato puede decir yo me alquilé esta sigla, la sigla también puede decir yo me alquilé este presidente. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces esa es la forma en la que se ha llegado a constituir la política nacional, a partir del éxito, digo yo, del movimiento al socialismo, a través de la ley 026, sus reglamentos y sus normas, el éxito en desinstitucionalizar el país, principalmente los partidos políticos. Claro. Y el proceso electoral ha sido un éxito. Porque fue el primero, ¿no es cierto?, que se prestó sigla, porque estamos hablando del IPSP, así que no es. Tenía sigla. Con la Falange hicieron una movida. Que se prestaron la sigla del MAS y la bomba. Correcto, pero después sacan la normativa que tenemos hoy en día, que ha sido hecha a la imagen, la semejanza y por los propósitos y objetivos del masismo. La ley electoral que tenemos hoy en día. Tienes razón. Por eso está llena de huecos, recovecos, dobles sentidos, y por eso desde ahí ellos podían controlar siempre, ¿no es cierto?,
la vida de los partidos y empezar a desinstitucionalizarlos y a matarlos uno por uno y hacer que entre militantes se vuelvan enemigos, ¿no es cierto? Impugnaciones por aquí, por allá, han destruido el sistema de partidos. Entonces, mira, y esto lo ha llevado a una situación pero tan compleja y tan ridícula, donde estamos viviendo los paseños será pues algún día, sí, será una anécdota en el proceso electoral al final de aquí 40 años, cuando estudien y digan, el 2026 hubo elecciones y al final quedó de gobernador el que no ganó en primera vuelta ni tampoco en segunda vuelta. Y alguien dirá, ¿y cómo ganó? No, lo que pasa es que el dueño de un partido decidió que se bajaba un candidato. Qué vergüenza, de verdad. ¿No? Ahora, no, yo sinceramente... no que esté a favor de un candidato o el otro y sin personalizar las cosas, pero no hay legitimidad. Tiene que llamar esto la atención poderosamente de los bolivianos para que digamos, esto no puede seguir así, y me sorprende que hasta hoy no ha habido una presentación seria de algún asambleísta de decir hay que cambiar la ley 026, aquí está mi propuesta, porque seamos claros, estas elecciones subnacionales, aunque ha cambiado el gobierno, se ha llevado a cabo de alguna manera con las reglas que el masismo ha establecido. Así mediante es. Ley y Ahora, y yo decretos. los tenía hace algunos días aquí a ex vocales del tribunal, tanto del departamental como del nacional, y ellos me decían, tan mal no está la ley, lo que está mal es la aplicación. Están dejando vacíos y no, ustedes no creen. El propio Dávila dijo que la norma no está bien, ¿no es cierto? Pero no hemos venido a hablar de eso, ¿no? Y quería solamente hacer un paréntesis. Hace más o menos, ¿cuántos años atrás? Un año atrás sale un documental, y tenemos una imagen ahí, un documental después del golpe de, bueno, llamémosle golpe, esa teatralización, no sé cómo llamarle, de Zúñiga, donde se encuentran supuestamente conversaciones, y el documental lo dice, conversaciones en chats donde se dice cuál iba a ser el gabinete de Zúñiga. Y hay una imagen ahí que tiene las fotografías de todos ustedes, de los más destacados. Caramba, Zúñiga tenía pero pues un arrastre bárbaro el señor para tener un gabinete de lujo como ese. Y a partir de eso se genera una persecución política a este equipo. Estabas tú, Paul, estaba también Jaime, bueno, estaba José Luis Álvarez, estaba cuánta gente, Jorge Balda, que desapareció, Chávez. Gonzalo Chávez de ministro, ¿no? Una cosa casi anecdótica. Empezó una persecución política. Cuéntame, por favor. Resulta que este documental lo muestran un jueves en la noche, recuerdo muy bien, mes de abril, hace un año atrás. Claro, obviamente había una indignación nuestra, ¿por qué? Porque hace un documental que lo presenta el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con el presidente en el Banco Central, y los funcionarios, etcétera. Y claro, muestran que había un supuesto golpe de Estado y todo eso. Y que íbamos a ser parte, entre ellos Jaime y mi persona, de un gabinete del señor Zúñiga. Es decir, ¿qué íbamos a hacer ahí? Bueno, íbamos a hacer acciones porque nunca nos consultaron, nunca nos llamaron para darnos la contrapartida, para dar nuestra posición respecto a el derecho a la réplica, por si acaso. Al día siguiente, a primera hora, Jorge Balda es secuestrado. No, desaparece. Y lo traen aquí a la ciudad de La Paz, que a mí me parece pésimo que La Paz sea el campo de concentración moderno de Bolivia del siglo XXI. Que es que era su espacio, ¿no? El espacio de ellos, ¿no? Entonces lo traen a Jorge Balda secuestrado y ya hay una lista donde estaba Jaime Dum, Paul Coca, Joshua Bello y todos con instrucciones, ni siquiera mandamiento de aprehensión, instrucciones de ser, diremos aprendidos, pero en realidad secuestrados. A Jorge Balda, cuando estaba en pleno avión enmanillado, ahí, pregúntenle a él, ahí le dan su mandamiento de aprehensión y le dicen, aquí está tu mandamiento de aprehensión para cumplir con el formalismo de la ley. Y Balda enmanillado, en short, polera, Santa Cruz hace calor, yendo a dejar a sus hijos al colegio y ya siendo traído aquí a la ciudad de La Paz. Y a partir de ahí, obviamente, ya el gobierno del MAS, de Luis Arce Catacora, estaba haciendo una persecución política con quienes pensábamos diferentes al modelo socialista. Nunca se supo de dónde salieron la lista de los militares, que todavía muchos están detenidos o que tienen detención domiciliaria, la lista de estos miembros de su gabinete. Era exactamente apuntar contra ustedes simplemente. Definitivamente, definitivamente. Pero mira,
siguiendo lo que dice Paul, ¿qué pasó el 26J? Exacto. Sí, que ahí estamos viendo ¿Qué pasó el imágenes. 26J? Pero, ¿qué significa ese documental realmente? Te significa que la justicia se ha vuelto un teatro, donde tú tienes un gobierno que escribe el guión, un ministerio de gobierno, ¿no?, que ejecuta, tú tienes una policía que se vuelven los que actúan, donde no se buscan pruebas, se editan, ¿no es cierto? Se editan fotografías, se editan videos, y resulta que los ciudadanos que no sabemos nada de nada somos los actores secundarios, no, en este caso protagonistas, ¿no es cierto? Y hay actores secundarios, y eso es justicia. ¿Y por qué pongo mucho énfasis en esto? Porque ese documental 26J se presenta a la Fiscalía como prueba, como elemento de prueba. O sea, las pruebas se filman, se sacan fotos, se hacen en video, se editan, hay guión, hay alguien que explica lo que ha pasado, y eso se manda a la Fiscalía y se dice arresten a todas estas personas o secuestren a todas estas personas. Entonces ese es el colmo al cual hemos llegado en el país, ¿no es cierto? Justicia inexistente, todo es actuación, y todo se ha vuelto pues un libreto hecho en un ministerio. ¿Te llegaron a detener? No, tuve que ir a declarar, por supuesto con la conciencia tranquila, estando totalmente convencido que todo esto es simplemente una persecución política. Creo que fueron 4 o 5 horas de declaraciones y bueno, ahí está. Eso fue. Se corría el rumor, la gente decía, si lo detienen, los periodistas, tú sabes que vivimos del chisme nosotros, es nuestra realidad, lo secuestran a Dún, lo detienen a Dún y esto se va a armar se va a armar la podrida aquí si lo detienen a Dún, y todos los periodistas estamos esperando a ver qué pasaba, si te iban a detener, porque tú ya habías tenido mucha solidaridad de la gente se contactaba contigo. No, además había una cantidad de gente impresionante afuera, ¿no? Obviamente gritando, manifestando su preocupación. Todo fue sorpresa para mí y se escuchaba a la gente, ¿no es cierto? Ahí además, afuera, genuinamente autoconvocada, ¿cierto? Autoconvocada, totalmente, genuinamente autoconvocada. Y claro, cuando yo entro a la FELC, se presentan 6 investigadores. Ah, caramba, 6. Qué eficientes son cuando se trata de eso. No solo eso, me dicen, se presentan cada uno, estaban uniformados, y no solo eso, me aclaran que ellos han sido designados especialmente para mi declaración y se presentaron como los 6 mejores investigadores del país. 6, y me dijeron, aquí a este lado, en esta oficina, está el fiscal, en esta oficina está el juez, aquí se va a resolver todo, para que usted, o sea, claro, como diciéndome, no, que esto, no, ahí está el fiscal. Ya está listo. Cualquier cosa, ahí está el juez. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro, una toma de declaración con acción express por la excusa, o digo por la justicia, donde para que no haya excusas de absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, impresionante, se toman las declaraciones, todo sale como tiene que salir, como debe de ser, y se escuchaba la manifestación de la gente afuera, obviamente, pero sí debo comentar una cosa que me pareció muy, muy interesante, muy importante. Cuando yo bajaba las gradas de la FELC, corre detrás mío un policía y me agarra del brazo y se me tiemblan hasta el tuétano de los huesos porque me agarra. Ay, parecía que te iba a detener, no me digas, ya pasó favor. Aquí algo. Y él se acerca y bajo el hombro me mete un documento. No me digas. Voy a un hotel cercano, lo saco y básicamente era las peticiones de la policía, de las cosas que hay que cambiar, de los temas que están mal, y básicamente en esa carta suplicaba que cuando sea presidente atienda eso. No
me digas, qué conmovedor, por Dios, era Así su pliego fue. petitorio. Así es. Era su pliego, mira, qué fuerte. A ti te tuvieron detenido 3 horas, no te soltaban, ¿cierto? 4 horas era. Pues contame tú. No, el tema es el siguiente. Ese día, los vecinos en la zona sur donde vivo se organizan, porque ahí había rumores de que había una situación de secuestro. Se organizan y no puedo quejarme de mis vecinos. Se organizan y todo, y llegan 2 vehículos negros, sin placas, y salen obviamente personas con corte militar. De los vecinos estaban ahí obviamente, y muchos de ellos ya exageraron, estaban con los perros afuera por si acaso. Y yo ahí di un mensaje inclusive O sea, en redes. esperaban que vayan a tu casa a detenerte, esa era la Yo la soy franco, posibilidad. esperaban que yo salga, y yo soy honesto. El que entra a mi casa se las ve conmigo, porque es mi casa, mi propiedad privada. Y somos con Jaime defensores de la propiedad privada a de la ultranza, por privacidad cierto. en No, general, por ¿no? supuesto. Y obviamente, ese día, claro, estaban ahí. Yo obviamente hago un video que se viraliza. A veces uno quiere viralizarse, pero no de esta manera, por supuesto. Donde advierto al país que están detrás de Joshua Bello, Gonzalo Chávez, Jaime Dún, detrás mío, que a Jorge Balda ya lo habían secuestrado y estaba en pleno vuelo a la ciudad de La Paz. Ya habíamos advertido eso. Obviamente, después de eso, la viralización, todos los canales cambiaron, por supuesto, su programación para dedicar a esto. En Santa Cruz, Agustín Zambrana, Pamela Flores empezaron a hacer escándalo, como la Fiscalía en Santa Cruz no sabía, pregúntale a Agustín Zambrana o Jorge Balda, la Fiscalía no sabía que había un mandamiento de un fiscal de La Paz que se estaba ejecutando en Santa Cruz. ¿Cómo puede ser posible eso? Ya después, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Un vecino me llama y me dice, ¿sabe qué? Aquí le han dejado una citación para usted. Y yo, ¿qué? Me manda foto y yo voy a recogerla. El Estado tenía el lugar donde voto, tenía el lugar donde vivo, y notifican en un ex domicilio, en el que años ni lo pisaba, como se dice. A propósito, pues, para que no te Porque presentó. Pero no se presentó mejor ¿qué en dice sí. la ley boliviana? Si no te presentas a declarar ante una situación, el siguiente paso es el mandamiento de aprehensión y pare de contar. Aún así fui y me presenté, hice eso, y como Jaime igual estuve yo 4 horas, la gente espontáneamente estuvo afuera, gente que no hemos pagado, gente que no hemos billeteado, gente que estaba ahí porque sabíamos que los últimos días del socialismo eran evidentes, pero ojo, los últimos días siempre son los más fuertes, hay que aclararlo. Y ocurre algo interesante, lo mismo que Jaime, el fiscal en la oficina de al lado. En mi caso eran 4 investigadores, yo tratándolos tal como soy, o sea, con cordialidad y todo, que eso se sorprendieron. Yo le dije a los investigadores, sé que ustedes cumplen órdenes y hacen su trabajo, pero también sé que ustedes hicieron un juramento a la Constitución Política del Estado. Lo hicieron. Y respeten ese juramento a la Constitución de un gobierno del 1%, ya se tenía 1%, que se va. Y ¿saben qué? Justo al lado mío estaba enmanillado el entonces diputado Andrés Richard Rivera Salas. Estaba enmanillado, también acusado de esto. Está enmanillado, lo saludo obviamente, y claro, son esas señales, son esas señales que te dan. No, te están mostrando claro, cuál te es están mostrando de mirar, próximo paso. él está ahí enmanillado. Juegan con la psicología claro, muy y obviamente sus abogadas, su abogada y abogado estaban ahí diciendo, pero ¿cuál es el mandamiento de aprehensión? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué? O sea, claro, yo lo saludo a Andrés Richard Rivera, y obviamente expreso mi solidaridad, él también me expresa la solidaridad. Entonces, obviamente después de eso, la gente afuera, después de 4 horas, yo les fui claro, no conozco a Zúñiga, ni lo conozco a Eduardo del Castillo, ni nexo con ellos, ni nexo con el entonces presidente Luis Arce Catacora, así de simple y sencillo. Entonces, esas preguntas nos hacían, lo conoce, dónde estuvo ese día, a qué se dedica usted a trabajar, de qué trabaja, abogado, ese día donde estaba, por la ciudad, por el centro, los conoce, no, ¿está seguro? Sí, obviamente. Entonces porque nos han dicho así, nos han dicho que usted iba a ser ministro de Obras Públicas, y yo, o sea, ustedes se basan... Claro, me contaste que, ¿dónde? Quiero saber dónde les han dicho, y te había mostrado un WhatsApp que no tenía ningún tipo ni de quién era, ni de dónde era un venía. WhatsApp de Juan Pérez con Perico Los Palotes, que entre ellos decían que debería ser ministro. Mira, tanto. Claro, lo que pasa es, así como sucede, uno está en varios grupos, ¿no?, de WhatsApp. Claro. Y Ya te alguien ponen comenta. en varios grupos. No ve, alguien yo los comenta. ignoro, no sé cuántos grupos, trato de salirme todos los días de alguno, Ajá, ¿no es cierto? ajá. Y es como que agarraron el grupo
ven nombres y eso se volvió de alguna manera, ¿no es cierto?, una prueba adicional al documental, ¿no? Está en el grupo, ¿no? Hay este grupo. Como si eso fuera una... Exacto, entonces al final, por supuesto, no había nada más que eso, pero, otra vez, cuando la justicia está manejada y manipulada, especialmente con objetivos políticos, no importa qué era, la cosa es que igual se va a ejecutar. Además, ese es el problema. El objetivo final era callarlos, ¿no? El objetivo final era meterles miedo y que se callen, porque Correcto. estos son peligrosos, así que los haremos callar. La próxima media hora vamos a tratar de interpretar qué fue al final esa broma que se hizo ese día, un día antes de que yo inaugure el canal. Tú estuviste en la Claro, yo inauguración. estuve en la inauguración de canal acá, claro. Yo preparando todo, cuando empiezo a ver la gente apurada sacando plata de sus... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Golpe. Y dije, por Dios, se fue al diablo mi inauguración, se fue al diablo al país, se fue al diablo todo. Y la cosa más ridícula, mi hija me llamaba del Brasil y me decía, mami, dice que hay golpe. Hijita, ya no, acaba de liberar. Una cosa ridícula. Dejemos hacer una pausa y ya volvemos, por favor. Oye, caramba, qué pena que tengamos que recordar estas situaciones, ¿no? Estos momentos tan bochornosos que ha vivido nuestro país en una forma de hacer política de la más baja calaña. Antes de ayer yo hablaba con uno de los militares de muy alto rango que en este momento está con detención domiciliaria y me decía, ¿y ahora qué va a pasar, mi general? Decía yo, con su caso. Y él me decía, ¿qué puedo hacer, Verónica? Si quien me está acusando está preso. No es cierto, porque quien acusaba era Arce, y Arce está preso. Entonces, ¿cómo va a proseguir ese proceso para esta persona? Va a tener que quedarse ahí. ¿Cómo interpretas, Jaime, lo que se vivió ese día, que me parece que fue parte de esta dramatización ridícula y mal contada? Mira, en el caso particular, yo me encontraba en campaña, obviamente, ya estábamos en campaña, Paul también, hablando de las ideas de la libertad y siendo muy explícitos, claramente explícitos además de lo que se debería hacer en el país. Y hablábamos que había que cambiar la justicia, hablábamos de que todos esos casos de pedofilia y esas acusaciones que había tenían que rendir cuentas. En ese caso Evo Morales ante la justicia. Yo decía durante mi discurso en la primera hora, y no es demagogia, pero yo creo que así debió haber sido y debe ser así. En la primera hora se declara la justicia independiente y se empiezan los arrestos, todas las órdenes de arresto que hay, no porque el presidente lo ordena, sino porque la justicia es libre. Tiene que empezar a actuar en ese momento. Recuerdo. Todo eso obviamente iba a sonar como una amenaza muy fuerte. Y era incómodo para ellos. Y era muy incómodo para mucha gente en el país. Pero bueno, de eso se trata. Si quieres cambiar Bolivia, vas a incomodar y tienes que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a pagar el precio por eso. Entonces, cuando apareció esto de esa acusación, claramente quedó que era político y era amedrentar, pero era callar. ¿Cómo tú interpretas ese ridículo golpe? Mira, estamos viendo en este momento imágenes, pónganme de imagen de, mira, estamos viendo lo que aquí el joven caminaba rodeado de policías y el presidente que le permite ingresar y le dice Zúñiga. Es decir, todo, además mal hecho, ¿no? Debían llamarse a profesionales del cine y de la televisión para que podamos... Era un momento, como casi toda la administración de Arce, de muy baja popularidad. Claro. Y era claro que estaban haciendo algo para subir la popularidad de Arce y que parezca que Arce ganó, les torció el brazo, detuvo el golpe y es el nuevo héroe, ¿no es cierto? Y mira, después de la investigación, que recuerda que el Senado, en octubre, noviembre del año pasado, presenta, ¿no es cierto?, unas especies de conclusiones, pero ahí queda claro de que ha habido manipulación, que el Poder Ejecutivo participó. Mira, ha habido 2 eventos que yo recuerdo leyendo las noticias en octubre, noviembre del año pasado, que nunca han sido resueltos y no solamente se ha dañado el proceso, digamos, de investigación. Primero, el celular de Zúñiga.
nunca apareció, y es más, creo que apareció, pero no fue admitido como prueba, y él llamaba por su celular a un montón de gente. El otro tema también es que no se permitió que Zúñiga declare, y hubo una orden del Poder Ejecutivo que no se deje que declare ante la Junta Investigativa del Senado Zúñiga, ¿no? Entonces ahí queda claro que esto fue armado, por supuesto, por el Poder Ejecutivo. ¿Tú confías en lo que ha dicho últimamente Zúñiga, que ha reconocido que él simplemente ha respondido a una solicitud del presidente justamente para levantar su popularidad? Yo creo que sí, se está confirmando, y después aparece toda esta legión de rusos, ¿no es cierto?, que se habían estado moviendo por ciertos gobiernos, estuvieron en la Argentina, aquí en Bolivia también, y era justamente todo un equipo que viene desde Rusia para subir la popularidad del presidente. Eso es lo que hoy en día está empezando a salir a la luz. Conclusión, se encuentra un gobierno Arce con baja popularidad, se inventan, a mi parecer, un golpe para tratar de subir la popularidad. No le sale el plan como tiene que ser, pero para subir la popularidad evidentemente tiene que ir a los que éramos más críticos, no solamente con, pues aprovecharemos con el gobierno de todo de Arce, punto, ¿no? claro, Subiremos la popularidad y los callaremos. Con todo el masismo en su momento, ¿no? Y cuando tú ves la lista de esas personas, la mayoría de esa gente hemos sido siempre críticos, ¿no es cierto?, a todo lo que se estaba haciendo mal en el gobierno. Bueno, es que todo estaba mal también, ¿no? Enseguida te voy a preguntar, entonces, ¿qué rol juega Zúñiga como, militar, cabeza del ejército? Ahora vengo, pero ¿tú cómo lo interpretas este pseudo golpe? Año preelectoral. Sí. Correcto. Salen las primeras encuestas. Arce Catacora, 1%. Sí. ¿Se acuerdan? Y los memes y el 1%, así. Entonces, obviamente, si hay una situación de un gobierno de dictadura disfrazado de democracia, es no querer dejar el poder. Porque los masistas, los socialistas, los dictadores no conocen la alternabilidad, no entienden que hay un ciclo que tienen que irse y dejar renovar, ¿no? Ellos querían quedarse. Claro, entonces querían quedarse. Entonces, ¿qué sucede? La idea de Arce Catacora de postularse, pero con el 1% de intención de voto, implicaba que él tenía que hacer algo para levantar la popularidad. Y se inventa un absurdo y ridículo golpe de Estado, que la comisión, que bien señalaba Jaime, de la Asamblea Legislativa determina, nunca hubo golpe de Estado, fue un fiasco, fue una situación de un fraude, si se quiere, y que todos los civiles involucrados en el mismo tenemos que expeditar las vías internacionales para hacer valer nuestros derechos. De hecho, le preguntaron a Zúñiga, ¿y conoce a su supuesto gabinete civil? No sé quiénes son y nunca he hablado con ellos. Lo responde y está ahí las notas de prensa. Dice, no conozco quiénes son, los han metido, a mí ya no me culpen, estoy en la cárcel. Entonces, esto era también algo que hay que decirlo. Era un año preelectoral. Y ya habían personas, Yoshua Bello, Jaime Dum, Paul Coca y otros, que no solamente éramos críticos al gobierno, empezamos a ser críticos y propositivos, a decir, por ejemplo, en mi ámbito, qué tendría que hacerse para mejorar la administración de justicia como abogado. Jaime, del punto de vista económico, y así empezamos a decir, y la gente empieza a decir, pero lo que ellos dicen tiene lógica. Tiene lógica, sería ideal que lo apliquen, ¿no es cierto? O sea, es cierto, ¿y por qué no? Entonces, obviamente el gobierno, esas voces independientes, disidentes, que nos afectan la imagen, hay que, claro, para un gobierno dictadura con apariencia de democracia, hay que silenciar esas voces, que fue lo que hicieron. Yo siempre he dicho, cuando empieza el día de la publicación del documental y la persecución política, lo primero que hago es declaro perseguido político y digo que no voy a huir del país porque no tenía por qué huir de mi propio país. Si me llaman a declarar, estaré. Si me llaman a declarar, me citan un domicilio que ni era el mío, pero igual tuve que ir. Y siempre dije, no voy a silenciarme. ¿Por qué? Miedo aquí no hay, por si acaso. Entonces, ¿tú crees que fue Arce el que dio la instrucción, tal como ha dicho Zúñiga? Hay un detalle. ¿Quién era el presidente del país? Luis Arce Catacora. Y estas decisiones pasan por él. Y es más, el informe de la Comisión de la Asamblea Legislativa corrobora todo esto de acá, que el presidente sabía muy bien de este teatro mal armado, por si acaso, que lo que intentaban era que Arce eleve popularidad.
solamente no lo logró, era eso. además, porque fue como el tiro por la culata, se le dio la vuelta. Es más, concluye el informe del Senado también que más bien hay que investigar a Eduardo del Castillo, porque él además ordena que se arresten los militares, que es un tema pendiente. Y leyendo parte del informe, hay eventos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo hay un suboficial, Mamani, que dice que el momento que Zúñiga tocaba el vidrio de la tanqueta y le decía Zúñiga, dice que Zúñiga ese rato estaba hablando por teléfono supuestamente con el comandante de la policía. O sea, era como que estaban triangulando información, estaban hablando ellos mismos. Y ahí, ¿no pero a cierto? ver, mira, ¿cómo interpretas también tú la obsecuencia de ese general, entre comillas, cabeza de las Fuerzas Armadas, a prestarse a una mofa como esa? Porque una cosa es decir, yo he sido una víctima, a mí me ha mandado que yo haga eso, y otra cosa es hacerlo. A mí me pueden mandar a matar, ¿no ve? Pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo interpretas? Y ese juego de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al final. Es que ahí está el tema de la angurria de poder, el cambiar tu día a día por algo diferente y cosas que te prometen. Ahora, no sé mucho los detalles, pero entiendo también, y esas épocas me explicaban, que este mismo señor Zúñiga dentro de las Fuerzas Armadas no había llegado por el conducto regular a la cabeza, obviamente, de las Fuerzas Armadas. Al contrario, entonces, era el número 48. Correcto, creo. era 40 y algo. Y no solo eso, evidentemente, él ya tenía una resistencia muy fuerte dentro de las mismas Fuerzas Armadas. O sea, era un hombre que necesitaba también alguna válvula de escape, y creo que inteligentemente el Poder Ejecutivo, encabezado por Luis Arce, dicen, este es el hombre, ¿no? Este es el que necesita, este es el león, ¿no es cierto?, que está ya está totalmente atemorizado y no sabe por qué lado salir mordiendo, ¿no es cierto? Y dicen, este es el hombre, y lo agarran. Qué manera de manosear las instituciones, porque yo tengo un gran afecto por las Fuerzas Armadas y respeto, pero además hay generales de lujo, geniales, brillantes, pero qué manera de manosear y de destruir las Fuerzas Armadas. No se dan cuenta que al hacer esos ascensos no válidos, en realidad están pisoteando no solo la institución, sino obviamente la carrera y el amor que muchos tienen por esa institución, porque las Fuerzas Armadas, como en la policía también, durante la campaña había conocido hombres y mujeres que realmente son 100% por la patria, dedicados a su uniforme, a proteger la seguridad y mantener la seguridad del Estado. Y esa gente obviamente se siente violada de alguna manera cuando ves que alguien que ni siquiera creo ha pasado los exámenes o ni ha tomado exámenes, aparece encima del resto. Te das cuenta, gente que toda su vida se ha cuidado para estar entre los primeros, segundo, tercer lugar, cuarto, hasta quinto lugar, en sus temas familiares, en sus temas personales, haciendo todos los cursos posibles, participando en todas las actividades posibles para tener un currículum de lujo y estar entre los primeros. Lo sacan y lo ponen al número 40. ¿Cómo eran todos? ¿No? Todos eran de quinta, lamentablemente, todos eran de muy baja. ¿Cómo interpretas a las Fuerzas Armadas jugando este rol? La verdad ha sido un momento muy, muy delicado y obviamente un momento que se mancha la integridad de las Fuerzas Armadas, obviamente, porque la primera impresión que se dio es que se volvía a la década de los 70, así, no de golpe. Era la primera impresión, y a nivel internacional, justo ese día, Bolivia estaba claro, había una asamblea de la Organización de Estados Americanos. Ajá. Y claro, justo ese día se paraliza y se condena el intento, claro, a nivel internacional de los militares de retomar el poder, etcétera. Es decir, han quedado mancilladas por esta figura. Y obviamente urge también realizar que un gobierno no puede, un presidente jamás estar metiendo mano a las Fuerzas Armadas, por cierto. Urge hacer un cambio radical de esta manera, por cierto. Entonces ese es un detalle que también hay que decirlo, que aquí obviamente la imagen de las Fuerzas Armadas, esa institucionalidad ha quedado manchada con esto que era lo que el gobierno de Arce Catacora quería. No importa enlodar a todos mientras ellos se queden en el poder y ellos crezcan y ellos suban, por cierto.
Qué buena interpretación. Un egocentrismo y narcisismo enfermo, ¿no? No importa a quién, a cómo dañe, a una institución, a un país, a quien sea, la cosa es que a mí me subo en los puntos. ¿Qué consecuencias te trajo todo esto? No te acallaron, qué no, bueno. Para nada. Pero entiendo que algunos de tus clientes, a quienes tú asesorabas financieramente, contanos un poco. Bueno, definitivamente hay que dividir lo que es lo personal de lo que sucede después alrededor de uno, porque hay terceros que se ven afectados. Y obviamente una reacción inicial, porque la gente tiene mucho miedo. Cuando no hay justicia, cuando hay persecución, la gente no quiere formar obviamente parte de eso. La gente, y entiendo, tiene sus trabajos, tienen familia, y no tienen además la capacidad que tenemos, gracias a Dios, Paul y yo, de estar en los medios y poder hablar de estas cosas, porque la gente que no tiene acceso a eso queda totalmente sola, porque de alguna manera la prensa, los medios, las cámaras son nuestros mejores amigos, ¿no es cierto? Especialmente cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, sí, evidentemente, en mi carrera digamos, profesional, ¿no? Muy afectado porque de pronto no puedo trabajar tranquilo, los clientes obviamente se asustan y yo soy el primero en ir a los clientes además a decirle, no te preocupes, vamos a cortar la relación porque sé que la relación conmigo te está afectando. Wow. Es lo mínimo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Es más, hubo un cliente que empezó con auditorías, empezó con un montón de cosas y acusaciones. Lo de siempre, pues, y ¿no? fue a tal nivel esto, Verónica, que yo generalmente no recomiendo gente para nada, pero sí hubo un caso especial que recomendé a alguien que sea el auditor de una empresa. Llamaron a la empresa y exigieron que se lo vote al auditor. Dios, o sea, llegaron a ese extremo. Entonces empezaron a afectar, y esto es lo que más me dolía, a la gente leal, amiga, con la que siempre he trabajado. Los empiezan a ir detrás de ellos, de sus familias, y por supuesto ahí te das cuenta que esto ya está totalmente fuera de control, porque lo cierto es que al final de cuentas, si el tema es conmigo, pues que sea conmigo. Pero se dan cuenta que la gente honesta, exacto, la gente honesta, la gente de familia, la gente buena, pues estima a la gente y tiene pues una relación también con otras personas y otros ciudadanos, y atacan por ahí porque saben que eso te va a doler también a ti, ¿no es cierto? Entonces, pero ese tipo de comportamiento... Pero te envalentonó a ti más totalmente, más si que trataron de intimidarme, amilanado. Fallaron, me envalentonaron, y además, para mí, fue la prueba más contundente de que estaba y estoy en el camino correcto. Y además a mí me queda claro que si a pesar de todo eso o con todo eso yo aflojo y me callo ante la injusticia, me vuelvo cómplice de ella. Así que desde ahí agarramos más fuerza como partido ahora, que como Alianza por la Libertad. Ahí es donde decidimos, hay que tener partido propio, hay que seguir adelante y no hay que parar. Y nos hemos declarado, no solo por eso, sino por otros eventos como la injusta inhabilitación que hacen a mi candidatura, nos hemos declarado en campaña permanente. Y mira quién está ahora preso. No, es que eso es como mi padre decía, cuando tengas enemigos, siéntate en la puerta de tu casa. Ese es un dicho, ¿no es cierto? Y verás pasar a tus enemigos. Exacto. Tal cual, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, ahora tú, contame, ¿qué otras actividades has hecho? ¿Qué acciones has tomado como abogado y cómo te ha afectado? Lo primero que es lo siguiente. En ese momento, mi bebé, Paulito Ren, tenía 7 meses de nacido. Imagínate, abril del hace un año atrás, del 2025, 7 meses, porque estas personas sin escrúpulos no les importaba nada, obviamente. Obviamente había esa posibilidad. Mi hermana de Santa Cruz me llama y me dice, ¿es cierto que te van a meter preso? Sí, le dije, ya la han hecho con balda, sí. Y mamá le digo, primero mi hermana, y mamá le digo, está manejando, ni le digas nada, no la llames, ella va a parquear un momento, va a ir a su oficina y pare de contar. Obviamente, Yuki, ¿tu mamá es abogada también? Mi mamá es abogada. Ah, ¿sí? No, pero mi mamá es de las que se iba a poner nerviosa y manejando, Dios todas no quiera. Las mujeres, mi actual pareja me dice, obviamente, la mamá de Paulito, Yukisita, que me ha apoyado, ella, su familia han sido un pilar en ese momento. Me dice, tranquilo, aquí estamos para apoyarte, ese apoyo de tu familia es algo. Eso fortalece. Yukisita ahí apoyándome en todo sentido, su familia, Bárbara también, Bárbara en el buen sentido. En contrapartida,
cuando termina la ola de aprehensiones, porque hay una ola de aprehensiones ese día, 4 o 5 de la tarde empieza ya o sea, me llamaban todo el día, pero mi celular empieza a bajar la intensidad de las llamadas y me llaman mis, ya no clientes. Por favor, no queremos saber nada. Lo que quieras te pagamos, pero danos. Yo les decía, ya, te paso un QR. No, por favor. No querían ninguna relación. Efectivo te vamos a pagar. Imagínate, era más fácil un QR, ¿cierto? No, en efectivo tienes que venir aquí a Santa Cruz y aquí se te va a pagar. Inclusive mucha no gente, querían nada hay mucha gente de Santa Cruz ahí que claro, opositores de Facebook, pero en la vida real no te queremos y no te vamos a apoyar y cada uno se las entiende. No, porque el gobierno que quería darnos muerte civil, el gobierno darse catacora, porque la muerte civil implica que aunque no estés en la cárcel, te silencian, pues. Te quieran silenciar y que no tengas ingresos como profesionales que vivimos del trabajo. Ahora, un día yo estaba por Mayasa con mis hijas, paseando, tratando de olvidar todo esto y me acerco a comprar un refresco. Y la señora me dice, doctor, lo he visto a usted en la tele, qué bien, doctor. Y ella me da una frase que cambia mi vida. Y que en ese momento decido acompañarlo a Jaime Edún como candidato en la zona sur de La Paz. La señora me dice, tú que tienes el poder de estar en medios, claro, en la tele, dices, ¿no? En la tele te hacen esto, imagínate nosotros que no tenemos nada, no tenemos llegada a nada, no tenemos poder, nadie nos cree, nadie nos conoce. ¿Qué será de nosotros y a ti, a todos, les hacen lo que les están haciendo? Muy cierto. Entonces muy ahí cierto. es cuando yo no he dormido 3 días y yo era... Las personas necesitan ser protegidas, que el Estado los proteja, no que los castigue por pensar diferente. Entonces, ese es un detalle que vivíamos obviamente... de miedo, de verdad que vivíamos en un pero yo qué he hecho, miedo. por si acaso. Ajá. Yo sabía que, la misma justicia que quería condenarnos, evidentemente no iba a sacudir. Yo voy a hacerlo franco. Ahora lo puedo decir en libertad. En un momento lo he dicho en los últimos días de Arce Catacora. Yo acudí a la CIDH a solicitud de medidas cautelares para mi persona y mi familia. Así de sencillo, yo he acudido a la CIDH, obviamente. Para que te claro, no lo decía en ese momento, ¿por qué? Porque sabemos que el gobierno de Arce tenía su representación en la CIDH, por supuesto. Entonces lo que hice fue silencioso. Yo sé que la CIDH dará algún pronunciamiento de aquí a 1, 2, 3 años, porque la instancia internacional, la vía internacional no es rápida. No, claro. Pero ya está puesto ahí ya estaba ahí, la había denuncia, que hacerlo, ¿no? Había Qué que hacerlo. interesante. ¿Cómo ves ahora, Jaime, este actual gobierno? ¿Cómo ves esta transición? ¿Y cómo ves el futuro? Mira, yo creo que es importante entender que la crisis que tiene el país es multifacética. Y muy profundo. Nos hemos concentrado mucho como ciudadanos en creer de que es simplemente un tema económico. Por eso hasta apareció un candidato a decir, no, pero si esto se arregla en 100 días. No, en 100 días, carajo, hay gasolina y dólares y punto. ¿Por qué? Porque se ha simplificado tanto la crisis a que es solo eso, pero no es eso, Verónica, y a raíz de lo que estamos hablando, yo insisto, Bolivia tiene evidentemente una crisis económica, pero hay una cosa que yo creo firmemente, es que las crisis económicas, esos números fríos que se vuelven negativos, son el resultado de una crisis previa que hemos tenido, que es una crisis de valores. Sin duda alguna. La crisis de valores en la ciudadanía y en el gobierno, esa inmoralidad que hay, tarde o temprano se vuelve en crisis económica. Entonces, el abuso de la justicia es inmoralidad, eso es inmoralidad pura. Y eso te ahuyenta a tus hijos. Claro, imagínate, eso ya es y esa inmoralidad del Estado abusivo, corrupto, te espanta inversión, ¿te das cuenta? Claro, y como no hay inversión, no hay actividad económica, y eso repercute después en los números. Qué interesante. El rato que un expresidente acusado de pedofilia con 2 órdenes de arresto y no se arresta, eso es altamente inmoral también. Por supuesto. ¿No? Y tener ahora otro expresidente que ha tenido un hijo con la novia de su hijo es altamente inmoral también. Entonces hay una crisis económica, hay una crisis de falta de moral, de principios. Los que creemos en Dios, hasta hemos visto nuestra fe en peligro.
El concepto de familia ha sido totalmente destruido. Entonces, si queremos arreglar a este país, hay que entender las múltiples caras que tiene la crisis económica. Porque si te concentras solo en la parte de los indicadores, que voy a bajar el déficit y el crecimiento, vamos a volver, está siendo parte de lo mismo. Pero estas otras cosas que estoy diciendo son los más importantes. Por eso yo decía también, recuerda, Paul, cuando estábamos en campaña, en mis discursos yo decía que Bolivia no necesita un shock económico realmente, ni un shock ni un paquete de medidas económicas. Lo que necesita es un shock de justicia primero. Un paquete judicial que diga la justicia está volviendo y empecemos a ser un país donde recuperamos los valores, los principios y la moral. Y eso va a repercutir rápidamente en los indicadores financieros. Me has volado la cabeza. De segunda vez que vienes a mi programa me vuelas la cabeza. Y yo soy una pensadora, bien formada, pero me has volado la cabeza porque eso es una tesis de doctorado. Porque es una teoría. Lo creo firmemente, además. Es que tienes toda la razón. Y está muy bien respaldado. ¿Cómo vamos a creer que no haya corrupción si ya moralmente nuestra gente está dañada? Claro, y la corrupción te daña la economía. Pero a ver, y hay todo, pues. Y como liberales nosotros sabemos algo que es muy claro y concreto: la acción humana. O sea, la economía es producto de lo que hacemos los humanos. No la podemos separar. No podemos. Y si los humanos hacemos cosas malas, inmorales, se va a reflejar en los indicadores económicos. Y no es que vamos a trabajar, como dices, no vamos a trabajar aquí cuando aquí sigue totalmente podrido. Hay que limpiar todo para que el momento que llegue hasta allá arriba, te digo, es una tesis de doctorado. Le voy a pasar a alguno de mis colegas que está haciendo doctorado para que porque es de verdad, es una teoría. Es una teoría y es una teoría muy real. Claro, no es casualidad que aquí arriba esté todo podrido y aquí abajo esté bien. No existe eso, aquí todo bien. Imagínate involucrar a tus hijos en eso. Lo que me decía el otro día un muchacho que trabaja acá, no sé si ya ha llegado, 24 años, toda su vida vivió en la época. Me dice, licenciada, había habido eso de primera dama. Nunca yo he escuchado primera dama. Existe ese cargo, no la primera. Me ha partido el corazón. Y mira, Verónica, ese tema de la primera dama, que para nosotros ha sido... Damas de compañía, nomás. Bueno, no, mira, nosotros cuando estábamos en campaña, bueno, yo siempre he ido con María Laura, con mi tu esposa, claro, todo. Pero para mí lo que eso es totalmente natural. O sea, nunca he pensado que eso sea parte de algún tipo de estrategia política, digamos, ¿no? Y de pronto un analista político revela en no me acuerdo qué programa de televisión y dice, y Jaime Dun va con su mujer. O sea, ya lo había detectado el mundo del análisis político boliviano como algo muy diferente. ¿Y qué pasó? No ha pasado ni una semana y aparecen todos los candidatos, no sé de dónde han ido a desempolvar a sus mujeres. Exacto. Y no solo eso, hay un candidato que se casó. Ay, cierto, claro. En plena campaña se casó. Claro. Y todo ha sido el producto de que nosotros hemos hecho algo que es totalmente normal y natural. Yo te digo así, como yo era candidato de la C7, que era la zona sur de La Paz, Maspalca, Mecapaca, Chocaya, mi proclamación en el mercado Los Pinos me la ha organizado mi amorcito, mi Yuquisita. Ella me la organizó, la gestó, la proclamación que recibí en el mercado Los Pinos. Claro, es que hay que trabajar en pareja, pero te das cuenta que mira cómo es, ¿no? Para ti, nosotros somos de una generación, tal vez él es más joven, nosotros somos de la misma generación, para nosotros eso es natural, la familia. Total. Pero pensá mi estudiante, este joven, no, ya es profesional, para él es novedoso, la esposa, había habido la esposa del presidente, claro, nunca vio primera dama, y la primera dama de Arce, no sé, siempre estuvo escondida, nunca participó, o no le daban valor a ese concepto de familia, ¿no es cierto? Tanto no le daban valor que puedes involucrar a tus hijos en las patrañas que haces. Qué mal estábamos, qué mal estábamos. Lo que pasa es que no solamente es una crisis moral, es lo que yo llamo la crisis estructural. La crisis estructural tiene una crisis económica, jurídica, política, social, cultural, ambiental, aquí moral. Está, justo él me dijo. Entonces es una situación de que es una crisis total. Pero también lo que muchos no entienden es que, digamos, economía y derecho van de la mano. Totalmente. O sea, no hay esa separación que decían, no, lo económico y lo jurídico no van de la mano, no, al contrario, van absolutamente de la mano. ¿Por qué? Porque todos los cambios que se pueden hacer se necesita a través de normas jurídicas. Por ejemplo, yo siempre he dicho,
se puede reformar la justicia sin modificar la constitución política del Estado. Solo hay que modificar la ley 025 del órgano judicial, incorporar la figura de gestión por resultados, lo que no hay en Bolivia. No hay la gestión por resultados, no existe una evaluación permanente y periódica. Hay jueces que llegan a ser jueces y dicen este cargo es vitalicio. No, tendrías que estar sujeto a una evaluación constante y periódica para ver cuáles han sido tus resultados al frente de un cargo perdimos judicial. meritocracia, perdimos completamente. Y continuando con la línea que es nuestra posición de campaña, fue eso, primero justicia. Y justamente lo que estamos hablando, no hay esta separación entre justicia y economía. Sí. ¿Por qué? Porque donde hay justicia hay seguridad jurídica. Claro, y solo donde hay seguridad jurídica hay inversión. Y donde hay inversión hay propiedad privada. Y donde hay propiedad privada hay progreso, hay desarrollo, pero hay libertad. Recién hay libertad. Qué interesante. Ha sido un gusto tenerlos a los dos. Muy interesante todo lo que nos han comentado. Esperanzador, ¿no? Ya estamos en un camino para que las cosas sean diferentes. Qué bueno conocer todo lo que han vivido, desenmarañar todo lo que se había construido en esa farsa que todos los bolivianos hemos sido testigos. Muy interesante, de verdad. Jaime, un gusto haberte tenido en el programa. Desde que eras candidato no te volví a ver más. Ven pues alguna vez al programa. Bueno, sigo en campaña, si eso ayuda de alguna manera. Pero yo como analista te necesito, no como candidato ahora. Okay. Bueno, gusto de tenerte. Gracias. Gracias, Paul. Qué gusto, de verdad. Qué lindos testimonios los que nos has contado. Y a seguir adelante, nada más. No, agradecerte por este espacio, saludar aquí a Jaime, saludar obviamente a la familia, a los amigos, a los del equipo y realmente decirle a la población, ¿no?, que obviamente la lucha por nuestros derechos, por la libertad, por nuestra propiedad privada, por nuestra familia, es una lucha que va a continuar, es una lucha cotidiana y diaria. Y es una lucha que tenemos que enfrentar. Las cosas no son fáciles, nunca lo serán, pero la característica de ser bolivianos es ese plus adicional de ser guerreros, de ser valientes, luchadores y no atemorizarnos ante una persecución o el poder que esté encima nuestro. Eso quiero decir. Gracias. Muy interesante el programa de hoy, definitivamente. Lo vamos a recomendar. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Chao, chao. Hola, Verónica. Un mensaje de amor.